preguntas tontas. Entonces, bueno, se supone que ya estoy grabando. Ajá, exactamente. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, este es un tema nuevo de la clase. Digamos, el capítulo 1 y 2 son los temas más básicos de teoría de grupos que ya ustedes repasaron bastante. Y este nuevo tema sobre acciones de grupos es un tema en cierta forma un poquito más avanzado, pero es súper importante en muchísimas áreas de matemáticas. Entonces, en muchísimas áreas de matemáticas aplicadas, de matemáticas puras, de todo, aparece esto. Y básicamente habla sobre la interacción de un grupo con un conjunto por medio de una cosa que se llama una acción. Entonces, miren, vamos revisando la primera definición aquí, la 3.1. Dice, tenemos G un grupo y X un conjunto, que puede ser el conjunto el que ustedes quieran, no tiene que tener ninguna estructura, nada, puede ser finito o infinito, el conjunto que ustedes quieran. Entonces, una acción del grupo en el conjunto va a ser una función puntito de esta forma. Entonces, toma un elemento del grupo, toma un elemento del conjunto y te devuelve un elemento del conjunto, ¿sí? Entonces, el grupo acciona en el conjunto, pues, modificando o en cierta manera moviendo, podemos pensarlo así, ¿no? Podemos visualizar el conjunto como una serie de puntos y el grupo lo que hace es mueve los puntos, un punto a otro punto, por ejemplo, ¿no? Transforma de un punto a otro punto. Y las dos características principales que debe tener esta función, puntito, es la característica, la propiedad A y la propiedad B. Entonces, la propiedad A es que si tomas la identidad del grupo y aplicas el puntito con cualquier elemento del conjunto, lo deja fijo. Entonces, X puntito E va a ser igual a X para todo X en el conjunto. Esa es la primera propiedad. Y la segunda propiedad es esta especie de asociatividad. O sea, si lo ven así desde lejos, es como una especie de asociatividad, ¿no? Nada más que, pues, no es exactamente igual que la asociatividad porque aquí estamos mezclando elementos del grupo y elementos del conjunto, ¿no? Entonces, primero, lo que dice esto es que si aplicamos un H con un X, puntito X, y luego ese resultado, H puntito X, va a ser otro elemento de X, ¿sí? Del conjunto X. Y a eso le aplicamos el puntito con G, eso nos debe dar lo mismo a que si primero multiplicáramos G por H y luego le aplicamos el puntito con X. ¿Sí? Entonces, en cierta manera, lo que nos dice esta propiedad B es que la función puntito es compatible con la multiplicación en el grupo. Si tú quieres aplicar un puntito con un elemento y luego el puntito con otro elemento del grupo, da lo mismo a que si primero lo multiplicas y luego aplicas el puntito. ¿Sí? Entonces, vamos a decir también que G actúa en X, cuando la acción está clara, ¿no? O sea, una acción es el puntito, pero si no queremos hacer referencia al puntito explícitamente, pues decimos que G actúa en X, a través, pues, de alguna acción, ¿no? Bueno, una observación aquí nada más es que formalmente, pues, la función puntito toma pares y devuelve un elemento de X, pero, pues, obviamente la imagen la estamos denotando como G puntito X, ¿no? No sería como, la forma tradicional pues sería como puntito, paréntesis, G, X, que sería el par, ¿no? Pero bueno, como ustedes saben, en operaciones binarias y en este tipo de funciones, pues es mejor, más visual, denotar las imágenes así, de esta manera. Entonces, pues, bueno, vamos viendo un bonche de ejemplos, un montón de ejemplos. Aquí es. Entonces, el primero es el ejemplo más sencillo, donde G es un grupo y X es igual a G. ¿Sí? Entonces, el conjunto que tomamos es el mismo que el grupo. Y la función puntito va a ser simplemente multiplicar como si estuviera en el grupo. Entonces, G puntito X, pues va a ser G por X. Porque en este caso particular, la X es un elemento de G también. Y pues es fácil verificar que esto cumple las propiedades de acción. Entonces, primero la propiedad A, pues es multiplicar por la identidad. Pues multiplicar por la identidad no hace nada. Entonces, cumple la propiedad A. Y la propiedad B, pues a la hora de aplicar puntito, pues lo mismo que multiplicar. Y aquí sí, tal cual, por asociatividad, pues podemos verlo como multiplicar primero los elementos y luego aplicar el puntito. ¿Sí? Entonces, esta acción se llama la acción regular izquierda de G en G. Y pues es básicamente equivalente a multiplicar elementos, ¿no? Entonces ahora el siguiente ejemplo nos dice, bueno, ¿qué pasaría si ahora quisiéramos definir
no multiplicación por la izquierda, sino multiplicación por la derecha. ¿Sí? Entonces, aquí lo que está explicando es que, bueno, supongamos que queremos definir así el puntito, ¿no? G puntito X va a ser igual a X por G, pero ahora si se fijan, la G está multiplicada por el otro lado. Entonces, esto no lo podemos hacer porque no se va a cumplir la propiedad B. Y aquí viene la explicación, miren, aquí esto aparece. Bueno, si ponemos G puntito H puntito X, pues bueno, por definición de esta falsa acción, o de esto que quisiéramos que fuera una acción, pero no lo es, entonces nos dice, bueno, primero hay que multiplicar por H por la derecha y luego hay que multiplicar por G por la derecha. Pero si primero multiplicáramos G por H y luego lo aplicamos, pues tienes que multiplicar G por H por la derecha. Y esto no es igual, porque miren aquí, la H aparece primero, luego aparece la G, y aquí aparece la G y luego la H. Entonces, si el grupo fuera abeliano, no hay problema. Si el grupo G es abeliano, entonces sí, esto sí define una acción. Pero cuando el grupo no es abeliano, pues no. Entonces, esto es algo muy común que va a pasar en acciones, y es que cuando la propiedad B falle, podemos subsanarla poniendo un inverso. Porque como ustedes saben, cuando pones un inverso, siempre puedes hacer el truco de que el producto de inversos es igual al inverso del producto, pero puesto al revés, ¿no? Entonces hace ese truco de que se conmutan los elementos y no hay problema. Entonces, ahora sí, la acción regular derecha va a estar definida por lo que dice aquí. Ustedes sí pueden ver mis movimientos del mouse, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí se puede ver. Sí, perfecto, qué bueno, porque estoy confiando en que ustedes están viendo cómo muevo el mouse. Muy bien. Entonces, entonces sí, miren, va a ser ahora G puntito X, va a ser X multiplicado por el inverso de G por la derecha. Entonces hay que checar que cumpla las dos propiedades de acción. Entonces la primera, la propiedad A, pues nos dice que si actuamos con la identidad, no va a pasar nada, ¿no? Entonces tenemos puntito X, pues sería el inverso de E multiplicado por la derecha, pues el inverso de E es E, y la identidad no hace nada, entonces queda X, ¿no? Que sería la propiedad A. Y ahora la propiedad B, entonces vamos haciendo cada cosa paso a paso, ¿no? Entonces nos dice primero hacemos lo que está en el paréntesis, H puntito X, pues va a ser X multiplicado por H inverso, por la derecha. Y luego aplicamos el puntito con G, entonces nos quedaría G inverso otra vez por la derecha. Y ahora hacemos este truco, ¿no? Aquí tenemos H inverso multiplicado por G inverso, pues es lo mismo que G por H, todo inverso. Y esto G por H todo inverso es equivalente al puntito, aplicarle puntito G por H puntito X, ¿sí? Porque, pues por definición, es tomar todo ese bonche, G por H, y multiplicarlo por la derecha, pero por su inverso. Entonces, esto ya verifica que se cumplen las dos propiedades de acción, es una acción y se llama la acción regular derecha de G en G. Bueno, vamos viendo el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo va a ser conjugación, en el cual ustedes pues también ya están pues, familiarizados, espero, ¿no? Con lo que hemos visto antes. Entonces, de nuevo, tenemos G un grupo y X es igual a G, es igual al grupo. Y ahora aplicar puntito va a ser conjugar. G puntito X va a ser igual a G por X por G inverso, por definición, ¿no? Y verificamos que esto cumple las propiedades de acción. Entonces, primero, ver qué pasa con la identidad. Aplicamos E puntito X, pues es la identidad por X por el inverso de la identidad. Pues como ustedes pueden ver, es lo mismo que X. Entonces, la propiedad A sí se cumple. La propiedad B, pues primero conjugamos aquí adentro del paréntesis por H y luego conjugamos por G. Y aplicamos el truco de que aquí del lado derecho tenemos H inverso, G inverso, pues entonces esto es G por H inverso, y se fijan, esto de aquí, pues es la conjugación por G por H. Entonces es lo mismo que G por H puntito X. Y efectivamente cumple la propiedad B de acción. Y esta se llama pues la acción por conjugación de G en G. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí alguna pregunta. Les decía, en cualquier momento, si tienen alguna pregunta, me interrumpen, no hay problema, ¿no? Es el momento de aprovechar. Si no, bueno, de todas maneras, después, si surgen preguntas después, por correo también, con gusto.
Aplicar el puntito es como aplicar nomás la definición de la acción. Sí, exactamente. Pues depende en qué ejemplo estemos, ¿no? Entonces, sí, en cada uno de estos ejemplos estamos definiendo el puntito de forma diferente, ¿no? Entonces, mira, de forma abstracta, el puntito pues es una función que satisface estas dos propiedades, la propiedad A y la propiedad B, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo esté definido ese puntito, pues es cómo se va a aplicar, ¿no? En abstracto, nomás sabemos que cumple esas dos propiedades, pero ya los ejemplos particulares, en cada ejemplo particular está definida de una manera específica. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de la acción regular izquierda, el puntito está definido así exactamente, ¿no? En el ejemplo de la acción regular derecha, el puntito está definido así. En el ejemplo de conjugación, el puntito está definido así, ¿sí? Entonces, así, lo que estamos revisando ahorita son pues, un montón de ejemplos donde el puntito va a estar definido de una manera específica. Y lo que tenemos que verificar es que el puntito definido de esa forma cumpla las propiedades A y la propiedad B de la definición. ¿Sí? Eso es lo que están haciendo todos estos ejemplos. Ya después en las demostraciones, pues como ustedes saben, cuando demostramos algo, pues generalmente lo vamos a demostrar el puntito de manera abstracta, es decir, no va a ser un puntito específico, sino es un puntito arbitrario, por así decirlo, ¿no? ¿Y qué es lo que sabemos? Pues nomás sabemos que cumple la propiedad A y la propiedad B. Pero ahorita en los ejemplos, pues sí es algo concreto. Es definido de una manera específica. ¿Ok? Entonces, vamos al siguiente ejemplo. Se llama la acción natural de SN. SN, les recuerdo, es el grupo simétrico, el grupo de todas las permutaciones del conjunto de 1 hasta n en sí mismo. Entonces son biyecciones, ¿no? Biyecciones de este conjunto a este conjunto. Y X pues va a ser esto, los números del 1 hasta n. Y pues, ¿cuál va a ser la acción? La acción en este caso, pues es aplicar la permutación, aplicar la función. Entonces tenemos que alfa puntito k, donde alfa es una permutación, es un elemento de Sn, y k es un número. Lo que va a estar definido en este ejemplo, como está definido, es aplicar alfa en k. Sí, acuérdense que alfa es una función, entonces nada más ver la imagen de k. Entonces, por ejemplo, si alfa fuera, pues no sé, ustedes se acuerdan, ¿no? Si alfa fuera el 3 ciclo 1, 2, 3, pues si aplicamos alfa a 1, pues ya saben que nos da 2. Si aplicamos alfa a 2, nos da 3. Si aplicamos alfa a 3, nos da 1. Y si aplicamos alfa a algún número que no sea ni 1, ni 2, ni 3, pues está fijo. Entonces, vemos que esto es una acción. Entonces, si aplicamos la identidad, en este caso la identidad, pues es la función identidad, o la permutación identidad. Aplicamos la identidad a cualquier número, pues lo deja fijo, ¿no? Por definición de la función identidad. Ahora, tenemos dos permutaciones y un número, entonces beta puntito k, pues es evaluar beta en k, y luego es evaluar alfa en lo que te dé beta k. Y esto, pues por definición, es lo mismo que la composición de alfa con beta evaluada en k, ¿no? Porque así se define la composición. Y esto, pues, es aplicar la composición puntito alfa compuesto con beta puntito k, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, nada más lo que hay que tener cuidado, pues, es que la operación del grupo es la composición, ¿no? En el grupo simétrico siempre la operación es la composición y, pues, por eso esta propiedad B se verifica de esta manera. ¿Ok? Bueno, vamos al siguiente ejemplo. En este caso, G es otra vez cualquier grupo arbitrario, H es un subgrupo de G y el conjunto X, es decir, el conjunto sobre el cual va a actuar el grupo, es el conjunto de las clases laterales. ¿Sí? Esto, acuérdense, no necesariamente tiene que ser un grupo, porque no estamos suponiendo que H sea normal, pero simplemente es un conjunto. Pero para la definición de acción no necesitamos que sea un grupo, ¿no? Es un conjunto, un bil conjunto, el que ustedes, en este caso, pues clases laterales, ¿no? Clases laterales izquierdas. Entonces, vamos a definir puntito de esta manera. La acción va a estar definida de esta manera. Aplicamos G puntito con una clase lateral, pues simplemente es multiplicar al representante de la clase lateral por ese G con el cual estamos actuando. Y, pues bueno, hay que ver que está bien definida la función. Entonces, si tenemos dos laterales iguales, pues obviamente
esto GAH va a ser lo mismo que GBH. Ustedes pueden ver esto pues fácilmente, ¿no? Por el lema de igualdad de clases laterales, como ustedes quieran, se ve pues como muy obvio y pues sí, ¿no? Es obvio que sí es cierto. Y checamos que se cumplan las dos propiedades de acción. Entonces, la propiedad A es actuando con la identidad, pues no va a hacer nada, porque estamos multiplicando nada más al representante por E. Y la segunda es si aplicamos el puntito de esta manera, ¿no? Anidado. Entonces, primero, pues estaremos multiplicando al representante por H y luego estamos multiplicando al representante por G, pero esto da igual por asociatividad a multiplicar primero G por H y luego multiplicarlo por el representante, que es A. Entonces, esto es G por H puntito AH. ¿Sí? Ok, entonces en este caso de este ejemplo particular, vean que ya cambió quién es el conjunto X. En este caso el conjunto X son clases laterales. ¿Ok? Bien. Vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, de nuevo, X va a ser algo diferente. G es un grupo y X es el conjunto de subgrupos de G. Entonces, X, los elementos de X son subgrupos, en este caso, ¿no? Y vamos a definir puntito de esta manera. A cada subgrupo H, si tenemos un G y le aplicamos puntito con H, nos va a dar esto, nos va a dar el subgrupo conjugado, por así llamarlo, ¿no? Que sería GH inverso. Y por definición, ¿qué es esto? GH inverso, pues el conjunto de todos los H chiquita, G inverso, tal que H chiquita esté en H mayúscula. Entonces, miren, aquí ustedes podrían pensar, bueno, ¿por qué no lo definiste de una manera más fácil, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no lo definiste nomás multiplicando? Supongamos, ¿no? Que vamos a definir, si quisiéramos definir G puntito H, simplemente como G por H mayúscula. Ya todas la G multiplicada por todos los elementos de H. Entonces, la respuesta es que si lo hiciéramos así, si G puntito H fuera nada más G por H mayúscula, esto no estaría bien definido. Porque miren cómo debe ser la forma de la función. La función puntito dice, toma un elemento de G, toma un elemento de X y te devuelve otro elemento de X. ¿Y quiénes son los elementos de X? Son subgrupos. Entonces, si nosotros definimos esto como G por H, nada más, G por H no es un subgrupo en general. De hecho, pues nunca es un subgrupo a menos que G sea la identidad o que G ya sea un elemento que está dentro de H. Y nosotros queremos que el codominio aquí nos está diciendo que tienen que ser los subgrupos de G. Entonces, lo que nos devuelve el puntito debe ser un subgrupo de G también. Y G por H no es un subgrupo. Pero resulta que esto que está aquí, el conjugado de H, sí es un subgrupo. Y es lo que dice aquí. Siempre, esto va a ser siempre un subgrupo. De hecho, en el examen de alguno de ustedes venía a verificar que esto era un subgrupo. Pero bueno, aquí ya aparece como ejercicio también, ¿no? De hecho, no sé si lo puse en la tarea. Pero bueno, si lo puse en la tarea, pues ya los que lo hicieron en el examen, pues ya tienes ejercicio en la tarea. Pero bueno, de todas maneras, es sencillo, porque es nada más aplicar el test del subgrupo. Hay que verificar que este conjunto de aquí siempre efectivamente pertenece a X, lo que significa que siempre va a ser un subgrupo de G. Entonces, bueno, por eso hay que definirlo. Por eso este puntito, pues parece que lo estamos definiendo así muy fácil, pero siempre tenemos que tener en mente que el resultado de aplicar el puntito debe ser otro elemento de X, ¿no? Entonces, miren, aquí si nos regresamos poquito, aquí efectivamente aplicamos G puntito con una clase lateral, el resultado es una clase lateral, ¿no? Aquí aplicamos alfa puntito con un número, el resultado es un número, que son los elementos de X, ¿no? Que es alfa evaluado en K, etcétera, ¿no? Aquí está más fácil, ¿no? Porque aquí todos son elementos de G, entonces el resultado va a ser otro elemento de G. Pero bueno, pueden regresarse a los ejemplos anteriores y verificar que siempre el resultado de aplicar puntito está donde debe estar, que es en el codominio, ¿no? En X. Entonces, bueno, verificamos que se cumplen las propiedades de acción, que es muy fácil, es básicamente pues, lo mismo que ya hemos hecho. Aplicamos E, entonces sería conjugar por la identidad, que no hace nada. Y luego esto es conjugar por K y luego conjugar por G. Y volvemos a hacer el mismo truco que ya habíamos verificado antes para conjugación de elementos. Y pues ya, todo queda bien, ¿no?
Entonces, aquí el único punto, digamos, más delicado en este ejemplo es darse cuenta que efectivamente el conjugado de un subgrupo vuelve a ser un subgrupo. Ok. Bueno, entonces aquí vamos a un ejemplo un poquito más elaborado, que ya es el último ejemplo. Pero este ejemplo, el 3.9, va a ser súper importante para la última sección, que es la de conteo de collares, que es una especie de aplicación, pero bueno, es muy padre esa aplicación. Pero bueno, ya ustedes me dirán cuando lleguemos allá. Entonces, es la acción de traslación. Para este ejemplo, tenemos G un grupo y A cualquier conjunto. Y vamos a denotar como A a la G es el conjunto de todas las funciones con dominio G y codominio A. Entonces aquí aparece, ¿no? A a la G, por definición, son funciones que van de G en A. Entonces, esta notación, pues espero que ya la hayan visto antes, ¿no? A lo mejor, creo que en espacios vectoriales se usa, por lo menos en las notas, no sé si sus profesores, pero bueno, al menos en las notas de 3 espacios vectoriales ahí aparece esta notación, etcétera. Y pues es como la notación más, pues yo diría como la notación más madura, en los textos más avanzados, así se denotan las funciones de un conjunto a otro. Ya ven que a veces le pueden poner fun, la palabra fun de función, lo que sea, ¿no? Pero eso es como más, no sé, más, pues no tan sofisticado, ¿no? Como esta notación. Entonces, esta notación, de hecho, tiene una ventaja, que es que cuando A y G son finitos, la cardinalidad de este conjunto de A a la G es precisamente la cardinalidad de A elevada a la cardinalidad de G. ¿Sí? Ustedes pueden pensar en eso si quieren, pero pues ustedes saben, ¿no? Si quieren contar el número de funciones, pues bueno, lo que deben contar es cuántas posibles imágenes hay para cada uno de los elementos de G. Entonces, para el primer elemento de G, pues hay cardinalidad de A posibilidades. Para el segundo elemento de G hay cardinalidad de A posibilidades otra vez. Porque acuérdense que no son biyecciones, son funciones las que ustedes quieran, ¿no? Entonces, siempre para cada elemento de G hay cardinalidad de A posibilidades. Entonces, pues va a ser el producto de cardinalidad de A consigo mismo. ¿Cuántas veces? Pues tantas veces como elementos tenga el grupo G. ¿Sí? Entonces, eso justifica esta notación de A a la G. Pero bueno, acostúmbrense a ella. A a la G, siempre piensen en el exponente, es el dominio, y la base, digamos, es el codominio. ¿Sí? Y de hecho eso, pues también, por ejemplo, si ustedes piensan en cosas más conocidas, ¿no? Como R3, por ejemplo, ¿no? El espacio vectorial R3. R3 es básicamente lo mismo que R elevado al conjunto 1,2,3. Es decir, funciones que van del conjunto 1,2,3 a R. Y eso es lo mismo que tercias de R. Pero bueno, me estoy desviando un poquito del tema. Vamos a seguir. Entonces, aquí el asunto es que vamos a definir puntito de esta manera. Queremos tomar un elemento de G, un elemento de A a la G, y devolvernos a, dice que la reunión se va a acabar en 10 minutos. Entonces, bueno, ahorita que nos corte, volvemos a entrar, ¿no? Y espero a que todos hayamos entrado de nuevo. Pero bueno, entonces en 10 minutos volvemos a entrar. Ok, vamos aprovechando mientras. Entonces, esta función toma un elemento de G, toma una función y nos debe devolver otra función. Entonces vamos a describirla de esta manera. Tomamos un G, tomamos una función y G puntito phi, pues debe ser otra función, ¿no? Debe ser una función con dominio G, con dominio A, y está dada de esta manera. Si nosotros evaluamos G puntito phi en algún H arbitrario, por definición, eso nos va a dar lo mismo que phi de G inverso por H. ¿Sí? Entonces, en cierta manera, este G puntito phi está relacionado con phi. Básicamente sus imágenes son las mismas, excepto que hay esta modificación en el input, ¿no? O sea, cuando ustedes dan un H, le van a poner a phi como input H, pero lo van a multiplicar antes por G, por el inverso de G. Y esto es su nueva función, ¿no? Entonces, esto véanlo como un bloque, ¿no? Aquí, este paréntesis de aquí, es una nueva función. ¿Cómo está definida esa nueva función? Pues como dice aquí. Entonces vamos a verificar que efectivamente es una acción de G en A a la G. Entonces,
Para la identidad, pues hay que multiplicar aquí todos los inputs por el inverso de la identidad, que multiplicarlo por h. Entonces, miren, esto de aquí nos está diciendo que estas dos funciones son iguales para todo h, entonces implica que las funciones son iguales. ¿Sí? Si dos funciones dan lo mismo evaluadas en todos los elementos del dominio, pues las funciones son iguales, las funciones son idénticas. ¿Sí? Eso es lo que usamos aquí como argumento. Luego, para el punto B, pues ya saben que tenemos que verificar g puntito k puntito phi evaluado en un h. Entonces, aquí miren, primero entra el h, porque esto es como si fuera g puntito con alguna función. Entonces, g puntito con cualquier función, pues entra aquí al input g inverso por h, y ahora después entra k inverso, ¿sí? Hacemos aquí adentro el truco de poner gk inverso, y esto pues lo sacamos ahora como puntito, hacemos el paso de reversa. Pues ya, de nuevo, esto de aquí está verificando que estas funciones son iguales para todo h, entonces implica esto, que esto de aquí es precisamente, bueno, no, perdón, no puedo señalar la g. Bueno, ustedes ya vieron que no. Esto de aquí es precisamente la propiedad b que tenemos que verificar, ¿no? Y se llama la acción de traslación de g en a la g. Entonces, este ejemplo es bastante importante. Ahorita para las primeras dos secciones no trabajamos tanto con él, pero para la siguiente sección, la tercera sección del capítulo, es muy importante. Entonces, yo sé que es un poquito más complicado, pero bueno, revísenlo de nuevo ustedes por su cuenta, con calma. Si tienen alguna duda, pues me dicen. Lo que deben ver es esto, ¿no? Que es una acción que toma un elemento del grupo y una función y nos devuelve otra función. ¿Y cómo está definida la acción que nos devuelve? Está definida de esta manera de aquí, ¿no? Ok, bueno. Entonces ahora, el siguiente objetivo, ya vimos un montón de ejemplos de acciones. Entonces, el siguiente objetivo es ver una definición equivalente de acción, la cual también es, pues nos da otra perspectiva diferente de qué es una acción. Profe, Sí. nomás una pregunta. Bueno, ahí en el inciso B, de eso Ajá. último que dijo, Sí, esto de aquí. ¿por qué se aplica primero G y no Sí, K? y no K. Sí, lo que pasa es que, pues es una buena pregunta. Digamos, K sí está, en cierta manera, actuando primero sobre la función y luego G, pero el punto es que a la hora de evaluarlo, nosotros tenemos la receta de qué pasa, esto de aquí básicamente, ¿no? Entonces, mira, si nosotros, en esta ecuación que aparece aquí arriba, supongamos que intercambiamos, en lugar de ponerle phi, le ponemos k puntito phi. Y del lado derecho igual, ¿no? En lugar de ponerle phi, le ponemos k puntito phi. Entonces, aplicando eso de ahí tal cual, lo que nos dice es pues que la G entra primero, ¿no? Entonces, la razón es esta, la razón es que este K puntito phi, ustedes lo deben interpretar ahorita como una función arbitraria, como un bloque. Hagan de cuenta que no lo ven ahí ahorita, ¿no? Es G puntito a una función, no me importa cuál sea. Entonces, eso sí sabemos cómo aplicarlo y cómo resolverlo. El asunto es que si ustedes pensaran, bueno, aquí quiero aplicar K primero, pero esta regla de aquí, no hay ninguna regla de lo que hemos definido hasta ahorita de cómo aplicar esto, ¿no? O sea, tendríamos que, nada nos está diciendo que si tuviéramos así estos puntitos anidados, primero aplicas el puntito de adentro, ¿no? Básicamente esto lo que nos está diciendo arriba es, bueno, si tienes un puntito hasta la izquierda, no importa lo que sea la función de adentro, pues ese puntito de la izquierda entra multiplicando así por el inverso. ¿Sí? Entonces, sí es un punto delicado, la verdad, y es un punto un poco confuso, pero pues piénsenlo de esta manera, de nuevo como les digo, ¿no? Simplemente reescriban esto que está aquí resaltado, simplemente sustituyan phi por k puntito phi. Y precisamente eso es el siguiente paso que aparece en esta igualdad, ¿no? Nada más intercambiando en esto de acá arriba, phi por k puntito phi,
y nos da lo siguiente, ¿no? De otra manera, no hay ninguna justificación, o sea, no podemos encontrar ninguna justificación para aplicar K primero, ¿sí? Y la justificación para aplicar G primero, pues es esa que le estoy diciendo, ¿no? Entonces, sí, pues sí, reescríbanlo. Bueno, si ya lo vieron, pues ya está bien, pero pues sí, básicamente esa es la razón. Bueno, ok, entonces ya quedan 3 minutos nada más antes de la interrupción de tener que volver a entrar. Pero bueno, entonces en esos 3 minutos nomás déjenme decirles cuál es la siguiente definición. La siguiente definición de acción va a ser la siguiente, ¿no? Primero, dado cualquier conjunto, vamos a anotar así, sim x al grupo de todas las biyecciones de x en x, equipado con la composición de funciones. Esto pues va a ser un grupo, ¿no? Entonces, en el caso particular, ustedes ya saben que cuando x son los números de 1 hasta n, pues sim n es lo mismo que Sn, el grupo de simétrico con el que ya trabajamos, ¿no? En secciones anteriores. El asunto aquí es que x puede ser arbitrario. Entonces, si x fuera un conjunto finito, pues la verdad es que siempre va a ser isomorfo a uno de estos Sns, ¿no? O sea, si x es un conjunto finito con n elementos, entonces no importa si a los elementos lo estamos llamando 1, 2, 3, 4, o si lo estamos llamando A, B, C, D, no importa, o sea, eso es irrelevante. Lo importante es cómo se comportan las funciones entre n elementos, y eso va a ser siempre isomorfo, ¿no? Entonces, cuando x es un conjunto finito, siempre estos sim x van a ser un Sn. Pero aquí sim x está definido incluso para conjuntos infinitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener sim de los números naturales, podemos tener sim de los números reales o de lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Y qué es? Pues simplemente son todas las biyecciones de x en x. Entonces, es nada más esto de aquí, este párrafo de aquí, nada más es una leve generalización del grupo simétrico con el que ya estábamos trabajando. Entonces, ahora sí, la segunda definición nos dice que si tenemos un grupo y un conjunto, una acción de G en el conjunto es simplemente un homomorfismo ρ que va del grupo G al grupo simétrico de X, ¿sí? Entonces, es un homomorfismo porque los dos son grupos, ¿no? G es un grupo por hipótesis y sim X es un grupo bajo la composición de funciones. Entonces, tenemos dos grupos y esto nos dice que debe ser equivalente. El siguiente teorema, 3.11, nos dice que la definición de acción dada con puntito, como la dijimos al principio, y esta última definición de acción dada por un homomorfismo son equivalentes. Entonces, bueno, esta es la demostración que vamos a revisar. Dice esto que ya nos queda menos de un minuto. Entonces, si quieren, pues vamos saliendo, ¿no? Voy a detener la reunión y ahorita todos volvemos a entrar, ¿ok? Bueno, ahorita los veo.